Bienvenidos a El día que las sombras dejaron de seguirnos. En este audiolibro, escrito por Saber Kouba, exploraremos una historia de transformación, autodescubrimiento y reconciliación con las partes más profundas de nuestro ser. A través de la travesía de Celestina, nos sumergimos en un viaje de confrontación con las sombras que habitan en nosotros y la luz que, al final, siempre está esperando ser descubierta. Este relato es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias luchas internas, sobre las lecciones que la vida nos ofrece en cada paso y sobre cómo, al aceptar nuestras sombras, podemos encontrar la verdadera libertad. Mientras escuchas, te invitamos a dejarte llevar por las emociones y pensamientos que surgen, a permitir que las palabras se conviertan en un espejo que refleja tus propios caminos. Que este viaje te inspire y te guíe hacia un horizonte de paz y autocomprensión. Prólogo, la última sombra. Macarena del Valle había sido siempre un lugar tranquilo, como suspendido en el tiempo. En sus calles empedradas, las sombras se alargaban a medida que el sol descendía, cubriendo lentamente las casas de tejados rojos y las viejas iglesias. Nadie podía recordar un tiempo en el que las sombras no hubieran sido parte de sus vidas. Eran algo natural, algo que se aceptaba sin cuestionarlo. Siempre habían estado allí, como un acompañante invisible, como una huella que nadie veía pero que todos sentían. Pero todo cambió en una tarde cálida de otoño, cuando el cielo se tiñó de un naranja profundo y las sombras, por primera vez, no siguieron a nadie. Nadie en el pueblo supo qué había sucedido exactamente, solo que, al caer la noche, un silencio pesado se apoderó del aire, y con él, la sensación de que algo había quedado atrás. El sol ya no se despedía de la misma manera, y las sombras, las que siempre habían sido parte del paisaje, se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Las personas comenzaron a notar que ya no estaban ahí, a su lado, a sus pies, en sus pasos. El hecho de que las sombras se hubieran ido no era lo único que inquietaba a los habitantes de Macarena del Valle, sino el vacío que dejaron al marcharse. Para Celestina, aquel día marcó el inicio de una serie de acontecimientos que cambiarían su vida para siempre. Las sombras, en su ausencia, dejaron un espacio que solo podía llenarse con algo más. Un algo que no podía ser descrito, pero que, de alguna forma, todos sabían que estaba ahí. En el fondo, el pueblo entero sentía que la desaparición de las sombras no era un simple fenómeno natural, sino el preludio de algo mucho más grande. Celestina, sin embargo, no podía comprenderlo todo. Mientras caminaba por las calles solitarias, observaba cómo las otras personas se miraban entre sí con desconcierto. ¿Dónde se habían ido las sombras? ¿Qué era lo que las había hecho desaparecer? No había respuestas, solo preguntas que flotaban en el aire, invisibles pero imposibles de ignorar. En el fondo de su ser, Celestina sabía que algo más estaba por suceder. No era un simple cambio en el paisaje, ni una extraña casualidad. Las sombras habían sido un símbolo, algo que se mantenía en las profundidades del alma, y ahora, su ausencia dejaba un vacío que nadie podía llenar. Capítulo 1. El peso de las sombras. Las primeras horas del día eran siempre las mismas en Macarena del Valle. La brisa suave que traía el rocío de la mañana acariciaba las hojas de los árboles, y el canto de los pájaros parecía dar la bienvenida al sol con un entusiasmo renovado. Sin embargo, para Celestina, ese día el aire tenía un sabor diferente, algo más pesado, como si las sombras, que ya no la seguían, estuvieran regresando en formas que aún no entendía. Desde la desaparición de las sombras, una sensación extraña se había apoderado de las calles del pueblo. Aunque la luz del día seguía iluminando todo con su calidez habitual, la gente sentía un vacío sutil, una carga invisible que parecía pesar sobre sus corazones. Las sombras ya no estaban, pero algo más, mucho más profundo, se había instalado en su lugar. Celestina caminaba por el mercado, observando las caras familiares de los vecinos. La tienda de doña Jacinta, que siempre tenía la puerta entreabierta, estaba cerrada. El panadero, un hombre robusto y siempre sonriente, no se veía en su puesto. No era que el pueblo estuviera vacío, pero la ausencia de las sombras le daba un aire de inquietud, como si todos se preguntaran si realmente podían confiar en la luz del día. Era como si las sombras hubieran sido el último vestigio de algo que unía a las personas a la tierra, a lo tangible. Ahora, todo parecía más etéreo, como si la propia realidad estuviera desmoronándose.
Nadie sabía cómo lidiar con eso, y mucho menos con lo que había comenzado a suceder después. Aquel día, Celestina decidió ir al río, donde siempre encontraba algo de consuelo. El sonido del agua corriendo, el canto de las pequeñas aves en los árboles cercanos, todo eso le ofrecía una paz momentánea. Pero, al acercarse al agua, se dio cuenta de que el reflejo de las montañas que solía ver en la superficie estaba distorsionado. Las formas no se alineaban como debían. El agua, normalmente cristalina, parecía ahora más oscura, más espesa. Como si el río también estuviera atrapado en un limbo, un lugar entre la luz y la oscuridad. El peso que sentía en su pecho se intensificó, como si el aire que respiraba se hubiera vuelto denso, difícil de tragar. Miró el horizonte y aunque el sol brillaba intensamente, algo en el espacio entre las montañas parecía haber cambiado. Era como si todo lo conocido estuviera siendo erosionado por una fuerza invisible, y las sombras que habían desaparecido solo eran el principio de algo mucho más grande. Y fue entonces cuando vio a Lucía, su amiga de toda la vida. Lucía caminaba hacia ella con una expresión de desconcierto, como si también estuviera sintiendo esa misma presión en el aire. ¿Has notado lo mismo?, preguntó Lucía, su voz grave. Celestina asintió, incapaz de articular palabras. Sabía lo que Lucía quería decir, pero no podía encontrar la forma de describirlo. Las sombras se habían ido, pero la sensación de estar siendo observados, de estar atrapados en algo de lo que no podían escapar, se había apoderado de todos. Era como si el pueblo entero estuviera caminando sobre un suelo inestable, sin saber si en algún momento todo se desplomaría. El peso de las sombras, dijo Celestina, finalmente. Lucía la miró fijamente y un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que esas palabras, aunque simples, encerraban un significado mucho más profundo. Las sombras que habían desaparecido no solo eran oscuridad, eran también recuerdos, temores, secretos, partes de las vidas de los habitantes de Macarena del Valle que habían sido guardadas bajo la capa protectora de la oscuridad. Ahora, sin esas sombras, esas cosas que se habían mantenido ocultas comenzaban a salir a la luz, y con ellas venían los temores más profundos. No sé qué está pasando, pero algo está a punto de suceder, dijo Lucía con una seriedad que Celestina no había visto antes. Ambas miraron el río, que parecía cambiar ante sus ojos, y comprendieron que ya no había vuelta atrás. El pueblo ya no sería el mismo. El peso de las sombras había dejado una marca en todos, y algo estaba a punto de revelarse, algo que ni siquiera la luz del día podía ocultar. Capítulo 2. ¿Dónde nace la luz? El pueblo de Macarena del Valle siempre había sido conocido por su belleza natural, rodeado de montañas imponentes y bosques frondosos que parecían custodiar el lugar como si fuera un secreto bien guardado. Las primeras luces del amanecer, que se filtraban entre las ramas de los árboles, eran la señal de que todo comenzaba de nuevo. Sin embargo, para Celestina, ese amanecer no era igual a los demás. La luz que se colaba entre las hojas no era tan cálida, ni tan amable como solía ser. Había algo en ella que le parecía distante, casi fría. Caminar por los senderos del bosque se había convertido en una experiencia extraña. Antes, la luz era una presencia reconfortante, pero ahora era como si todo a su alrededor estuviera bajo un velo, como si la realidad misma estuviera borrosa. Las sombras, que ya no seguían a las personas, parecían haberse disuelto en el aire, y lo único que quedaba era la luz, que parecía incompleta sin ellas. Celestina decidió ir a la colina más alta del pueblo, donde el viejo faro, abandonado hacía años, aún se erguía como un testigo silencioso del paso del tiempo. Desde allí se podía ver todo Macarena del Valle, el río serpenteando por el paisaje, las casas dispersas entre los árboles, y las montañas que se alzaban en el horizonte, como gigantes de piedra que miraban hacia el cielo. Al llegar, Celestina se sentó en una roca, dejando que el viento le acariciara la cara. Pensaba en todo lo que había sucedido desde aquel día extraño en que las sombras desaparecieron. ¿Por qué se habían ido? ¿Qué había provocado ese vacío en el aire, ese cambio en la atmósfera? No era solo la ausencia de las sombras lo que la inquietaba, sino lo que esa ausencia representaba. Como si la oscuridad hubiera dejado de ser, como si la luz hubiera comenzado a reclamar un espacio que no le pertenecía. Fue entonces cuando la vio. Una figura apareció en el horizonte, caminando lentamente hacia la cima de la colina.
Era un hombre, alto y delgado, con una capa oscura que ondeaba con el viento. No parecía pertenecer a Macarena del Valle. Nadie del pueblo vestía de esa forma, ni caminaba con esa determinación. Celestina se quedó inmóvil, observando cómo la figura se acercaba. Algo en su presencia le parecía familiar, como si lo hubiera visto en algún sueño olvidado, en algún rincón de su memoria. La luz, en ese momento, parecía volverse aún más intensa, como si el sol hubiera decidido concentrarse en esa figura en particular. Cuando el hombre llegó hasta ella, se detuvo y la miró fijamente. Sus ojos eran oscuros, casi negros, y había algo en su mirada que parecía atravesar el alma. ¿Sabes lo que ha sucedido aquí?, preguntó con una voz grave, pero suave. Celestina no respondió de inmediato. En su interior, sentía que algo se removía, como si las palabras que el hombre había dicho fueran una llave que abría una puerta dentro de su mente. Las sombras se han ido, dijo finalmente, su voz temblorosa. Pero no sé por qué. El hombre sonrió levemente y Celestina notó que sus labios, aunque delgados, no mostraban ningún rastro de alegría. Era una sonrisa vacía, como si entendiera algo que ella aún no podía comprender. Las sombras siempre han sido una forma de protección, dijo el hombre, mientras su mirada se perdía en el horizonte. Pero ya no las necesitamos. Celestina frunció el ceño, confundida. ¿No las necesitamos? Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué está pasando en Macarena del Valle? El hombre no respondió de inmediato. En lugar de eso, se volvió hacia el pueblo, como si estuviera observando algo más allá de las montañas. Lo que ha sucedido aquí, dijo finalmente, es solo el principio. La luz que tanto anhelamos, la luz que creíamos que nos salvaría, está comenzando a desbordarse. Y con ella, lo que se oculta bajo la superficie será revelado. Las sombras, aunque hayan desaparecido, no están perdidas. Solo han cambiado de forma. El viento soplaba con más fuerza, como si el aire mismo quisiera escuchar lo que el hombre tenía que decir. Celestina se levantó lentamente, observando al extraño con una mezcla de miedo y fascinación. El sol, que antes brillaba con fuerza, parecía apagarse gradualmente, como si la luz misma estuviera comenzando a desvanecerse. Pero no se trataba de la oscuridad, sino de algo más profundo, más antiguo, que se despertaba en el alma de todos. ¿Y qué debemos hacer ahora?, preguntó Celestina, su voz apenas un susurro. El hombre volvió a mirarla, y en su rostro apareció una expresión que, por un momento, le dio la sensación de estar frente a alguien mucho más antiguo que el tiempo mismo. Ahora, dijo, debemos aprender a vivir sin las sombras, y eso, querida niña, será más difícil de lo que imaginas. Capítulo 3. Cuando la noche nos encuentra. La noche, que antes llegaba con una cierta calma, ahora se instalaba en el pueblo de Macarena del Valle con una presión palpable, como si el mismo aire se volviera espeso, casi incapaz de respirar. A medida que el sol comenzaba a despedirse detrás de las montañas, la sensación de incomodidad aumentaba. Las estrellas aparecían en el cielo, pero ni siquiera su luz tranquila era suficiente para aliviar la tensión que se había apoderado de todos. Celestina caminaba por las calles desiertas, sintiendo cómo la quietud lo invadía todo. Los faroles, que antes proporcionaban una luz cálida y acogedora, ahora iluminaban los caminos con una claridad fría, casi hiriente. En los rincones más oscuros, la luz parecía no alcanzar, y el vacío en el que se habían sumido las sombras se hacía más y más evidente. Las casas, que siempre parecían estar protegidas por la oscuridad de la noche, ahora se veían desnudas, vulnerables ante la luz que se estiraba por doquier. Al llegar a la plaza, Celestina vio a algunos de los vecinos reunidos alrededor de la fuente. Nadie hablaba. Todos parecían esperar algo, pero no sabían exactamente qué. Había algo en el aire, algo que se palpaba, algo que rondaba y les acechaba. La sensación de que la noche ya no era la misma se hacía más fuerte a cada minuto. Unos pasos atrás la hicieron girar. Lucía estaba allí, su rostro pálido a la luz de la luna. Sus ojos mostraban una mezcla de temor y comprensión, como si, al igual que Celestina, estuviera consciente de que la desaparición de las sombras había alterado algo fundamental. ¿Lo sientes también?, preguntó Lucía con voz baja, como si no quisiera romper el hechizo que se había tejido entre la noche y ellos.
Celestina asintió, incapaz de articular palabras. No solo era la ausencia de las sombras lo que la inquietaba, sino también el hecho de que algo más, mucho más profundo, estaba tomando forma en la penumbra. En ese preciso momento, una figura apareció en el umbral de la plaza. Era un hombre alto, envuelto en una capa oscura, cuya presencia hacía que la atmósfera se volviera aún más densa. Los murmullos cesaron y todos los ojos se posaron sobre él. El hombre caminó lentamente hacia el centro de la plaza, como si estuviera midiendo cada paso, como si fuera consciente de que su llegada significaba algo importante. Cuando llegó frente a ellos, se detuvo y, sin decir una palabra, levantó la cabeza hacia el cielo estrellado. La noche nunca fue un refugio, dijo, su voz profunda y resonante, como si viniera de un lugar lejano y olvidado. Pero ahora, la noche nos encontrará de una manera distinta. No hay escape de lo que está por venir. Lucía dio un paso atrás, y Celestina sintió que el aire se volvía aún más pesado. El hombre los observó por un momento, como si estuviera esperando una reacción. Luego, lentamente, bajó la mirada. Las sombras no solo nos seguían, continuó. Eran portadoras de algo más, algo que ahora se ha liberado. Y con ello, la noche nos traerá respuestas que ninguno de nosotros está preparado para escuchar. El silencio se instaló en la plaza. Nadie se atrevió a hablar, como si las palabras no pudieran llenar el vacío que había dejado la desaparición de las sombras. El hombre, tras un largo suspiro, comenzó a caminar hacia la oscuridad, alejándose sin mirar atrás, pero su presencia dejó una marca indeleble, un eco que resonó en los corazones de todos los presentes. Celestina miró a Lucía, quien la observaba con los mismos ojos llenos de incertidumbre. Sabían que, de alguna manera, el hombre había hablado con la verdad. La noche ya no sería lo que había sido antes. Algo había cambiado, algo que desbordaba las fronteras de la luz y la oscuridad. ¿Qué significa todo esto?, preguntó Celestina, su voz temblorosa. Lucía se quedó en silencio durante unos segundos, mirando al cielo. Luego, con una voz que apenas podía escuchar, dijo: significa que, finalmente, la noche se ha levantado. Y en ese instante, mientras la luna se deslizaba lentamente por el cielo, Celestina comprendió que la oscuridad que temía no era algo de lo que huir, sino algo que debía enfrentar. La noche había llegado, pero ya no traía solo oscuridad, traía consigo la verdad y con ella, el peso de lo que los habitantes de Macarena del Valle siempre habían intentado ignorar. Capítulo 4. Ecos de lo que fuimos. El amanecer llegó, pero no con la frescura habitual. La luz del sol parecía filtrarse de manera perezosa, como si la propia tierra estuviera reteniendo su aliento. Macarena del Valle, que durante tanto tiempo había sido un lugar lleno de risas y murmullos, ahora parecía atrapada en una quietud que desconcertaba a sus habitantes. Los ecos de lo que fueron resurgían de manera inquietante, como voces lejanas que no se atrevían a irse. Celestina se encontraba en su casa, mirando a través de la ventana. A pesar de que el sol ya se alzaba sobre las montañas, la sensación de que algo faltaba seguía presente. El pueblo parecía seguir su curso, pero bajo la superficie algo había cambiado. Las calles, vacías de las sombras, se sentían extrañas, como si nunca hubieran sido suyas. Algo se había ido, algo irreemplazable, y el vacío que dejaban no era fácil de llenar. Las casas, que antes parecían estar rodeadas de una paz tranquila, ahora se veían despojadas, como si sus paredes fueran frágiles, expuestas a una luz cruel que no dejaba nada a la sombra. Cada rincón parecía recordar lo que alguna vez fue, pero lo hacía de una forma que no invitaba al consuelo, sino al desconcierto. Fue entonces cuando Lucía llegó. Al igual que Celestina, ella también había estado observando el pueblo desde su ventana, sintiendo esa misma inquietud que se cernía sobre ellos. Ambas sabían que había algo que no podían entender por completo, algo que trascendía la desaparición de las sombras. Los recuerdos de tiempos más simples, cuando la luz y la oscuridad coexistían de manera natural, venían a su mente, pero ya no tenían el mismo significado. El tiempo había cambiado. ¿Recuerdas cuando corríamos por los campos, sin miedo a la oscuridad?, preguntó Lucía, con la voz cargada de melancolía. Celestina asintió, aunque sus recuerdos eran difusos. Aquellos días de libertad, donde las sombras eran simplemente una parte más de la vida,
ahora parecían pertenecer a un pasado lejano. La sombra ya no era amiga ni enemiga, era simplemente una presencia que los acompañaba. Pero ahora, al no estar, la luz se sentía extraña, vacía, y el mundo había perdido su equilibrio. Era tan fácil, ¿no?, dijo Lucía, mientras sus ojos se llenaban de nostalgia. La luz y la oscuridad eran dos fuerzas que nos ayudaban a comprender quiénes éramos. Pero ahora no sé qué somos sin ellas. Las palabras de Lucía resonaron en el corazón de Celestina. Habían crecido bajo el refugio de las sombras, como si éstas les dieran un sentido de seguridad, de pertenencia. Ahora, sin ellas, el mundo se sentía más vasto, más incierto. ¿Qué significaba la luz si ya no había sombras que la dieran forma? ¿Qué significaba el día sin la suavidad de la noche para equilibrarlo? Ambas caminaban por las calles, como si trataran de recordar el curso natural de las cosas. Pero todo estaba cambiado. Las personas, que antes parecían caminar con más certeza, ahora deambulaban como sombras sin forma. El pueblo parecía haberse olvidado de sí mismo, como si la desaparición de las sombras hubiera arrancado también la memoria colectiva. Al llegar al viejo puente que cruzaba el río, Celestina se detuvo. Miró el agua que fluía rápidamente, pero a pesar de su aparente calma, la corriente parecía más turbia, más violenta que nunca. Algo estaba arrastrando el curso de las cosas, como si el agua misma se estuviera desmoronando. Es como si todo hubiera perdido su rumbo, dijo Celestina, tocando la barandilla de madera desgastada del puente. El pueblo, nosotros, la vida. Todo está siendo arrastrado por una corriente que no comprendemos. Lucía la observó en silencio, comprendiendo lo que Celestina intentaba decir. El pueblo ya no era lo que había sido. Había algo en el aire, algo que no podían ver, pero que podían sentir. Los recuerdos de lo que una vez fue el hogar de todos ellos flotaban a su alrededor, como ecos que se desvanecían antes de que pudieran ser completamente entendidos. Los ecos de lo que fuimos, murmuró Lucía, como si al decirlo diera voz a un temor común. Celestina asintió lentamente. Los ecos de su infancia, de sus recuerdos más queridos, ahora parecían solo fragmentos perdidos en un vasto vacío. No sabían si alguna vez podrían recuperarlos. ¿Y si lo hacían, serían esos recuerdos los mismos? ¿Sería el pueblo el mismo? La desaparición de las sombras había alterado la percepción misma de la realidad, y ahora todo lo que conocían estaba en cuestión. Con un suspiro, Celestina se apartó del puente y comenzó a caminar hacia el centro del pueblo. Sabía que, aunque el tiempo seguía avanzando, nada volvería a ser como antes. El eco de lo que una vez fueron los habitantes de Macarena del Valle resonaría en sus recuerdos, pero solo el tiempo diría si lograrían encontrar un nuevo camino. Una nueva manera de vivir en un mundo donde la luz ya no podía encontrar su lugar sin la guía de la sombra. Capítulo 5. El espejo del alma. El día había comenzado como cualquier otro, pero en el aire flotaba una tensión que no podía ignorarse. La luz, que se había filtrado tímidamente a través de las nubes, ahora iluminaba las casas de Macarena del Valle con una claridad casi hiriente, como si cada rincón estuviera siendo examinado por una mirada externa, una mirada que no perdonaba. Celestina caminaba por el sendero que llevaba al viejo lago, un lugar que en su niñez había sido un refugio, un santuario de aguas tranquilas y paisajes soñados. Pero ahora, ese mismo lugar parecía haberse convertido en el reflejo de algo que ya no existía, algo que había sido arrancado de la realidad sin previo aviso. A medida que se acercaba al lago, los recuerdos de su infancia parecían desvanecerse, como si el agua misma los estuviera tragando. El agua, que antes se deslizaba suavemente sobre las piedras, ahora se agitaba, distorsionada por una corriente invisible que parecía provenir de lo más profundo de su ser. Celestina se detuvo al borde del agua, mirando su reflejo. Pero lo que vio no era ella, al menos no como recordaba. El reflejo que la miraba desde el lago no era solo una imagen, sino una interpretación distorsionada de sí misma. Sus ojos, que solían brillar con una curiosidad infinita, ahora parecían apagados, vacíos. Su rostro, aunque aún joven, mostraba signos de algo más profundo, una huella invisible que solo el agua podía mostrar. Era como si el lago no estuviera simplemente reflejando su imagen, sino desnudando su alma, mostrando lo que había quedado de ella después de la desaparición de las sombras.
¿Quién eres?, susurró Celestina, mirando fijamente su reflejo. La respuesta no vino en palabras, sino en la sensación creciente de que ella misma ya no se reconocía por completo. La desaparición de las sombras no solo había alterado el mundo exterior, sino también lo que llevaba dentro. El espejo del alma no mostraba ya una joven llena de sueños y promesas, sino una figura rota, que trataba de encontrar sentido a un mundo que había perdido su equilibrio. Fue entonces cuando lo vio, una figura que se acercaba desde la orilla opuesta del lago. Su silueta era borrosa, como una sombra desvanecida por la luz, pero a medida que avanzaba, sus contornos se volvían más definidos. ¿Era el mismo hombre de la colina, el extraño que había hablado con ella días atrás? El que parecía saber algo que todos ignoraban. «Sabes, la luz puede ser más peligrosa que la oscuridad», dijo él, su voz resonando en el aire como un eco lejano. Al escuchar sus palabras, Celestina se sintió como si las aguas del lago la estuvieran envolviendo, absorbiendo cada palabra con una fuerza incontrolable. Él caminó hasta llegar a su lado, deteniéndose justo frente a ella. Su mirada, profunda y penetrante, pareció atravesar todo lo que Celestina pensaba y sentía. No era un juicio lo que emanaba de su presencia, sino una comprensión inexplicable, como si él supiera exactamente lo que había sucedido dentro de ella, lo que le sucedía al pueblo. «¿Por qué la luz te atormenta, Celestina?», preguntó, como si ya conociera la respuesta. «¿Por qué no puedes ver la claridad en su esplendor?». Celestina no sabía qué responder. La verdad era que no lo entendía. La luz, que siempre había sido algo purificador, ahora era una fuerza que la cegaba, que la ahogaba, que le impedía ver más allá de lo inmediato. Ya no encontraba consuelo en el resplandor del sol ni en la calidez de la mañana. La desaparición de las sombras había arrancado algo vital de su ser y la luz, al no ser complementada por la oscuridad, se sentía vacía. «La luz», murmuró, sintiendo que las palabras se deslizaban por su lengua como un eco lejano. «La luz no es suficiente. Sin las sombras, no sé quién soy». El hombre la observó en silencio y Celestina sintió como si las respuestas estuvieran al alcance de su mano, pero algo se interponía entre ella y la verdad. Fue entonces cuando el hombre habló de nuevo, su voz suave, pero con una certeza que le helaba la piel. «Las sombras eran un reflejo de tu alma, Celestina. Te ayudaban a comprender lo que no podías ver en la luz. Ahora que se han ido, debes aprender a ver en ti misma sin depender de ellas. El espejo del alma no se forma con lo que ves, sino con lo que eres. Y aunque no te guste lo que encuentres, debes enfrentarlo. La luz no es tu enemiga, ni la oscuridad tu aliada. Ambas son partes de lo que eres. Y solo cuando logres ver esto, comprenderás lo que está sucediendo en este lugar». Las palabras del hombre se quedaron flotando en el aire y Celestina, aún mirando su reflejo, comprendió que lo que había sucedido en Macarena del Valle no era solo un cambio externo, sino una transformación interna que los había dejado expuestos a la verdad de quienes eran en realidad. El espejo del alma no podía mentir, no podía ocultar las grietas que el tiempo había dejado en ellos. La luz y las sombras, al final, solo eran dos caras de la misma moneda. Capítulo 6. Más allá del miedo. El pueblo, que antes respiraba en armonía con el sol y la sombra, ahora parecía estar sumido en una quietud perturbadora. Las personas vagaban por las calles, como sombras sin forma, como si la desaparición de las sombras les hubiera despojado de su esencia. La luz era demasiado brillante, demasiado penetrante. Celestina, sin embargo, no podía apartar la mirada de la figura en el horizonte, la figura que aún seguía acechando el pueblo, como una presencia invisible pero indiscutible. Había algo extraño en todo esto, algo que no lograba entender. Las palabras del hombre junto al lago, su visión sobre la luz y las sombras, resonaban en su mente, pero el miedo seguía anidando en su pecho, un miedo que la paralizaba sin que pudiera explicarlo completamente. El miedo de la oscuridad había sido fácil de comprender, era lo que había aprendido a temer desde pequeña, lo que había acechado su alma en las noches interminables. Pero ahora, el miedo se había transformado en algo diferente. Era el miedo a no saber qué estaba por venir, el miedo a enfrentarse a una realidad que parecía haber cambiado su naturaleza. El viento soplaba con fuerza mientras Celestina caminaba por las afueras del pueblo, cerca de los campos que se extendían más allá del horizonte. La luz se reflejaba en la superficie del suelo,
creando un resplandor cegador que la obligaba a entrecerrar los ojos. El paisaje, que antes parecía familiar, ahora se veía extraño, como si estuviera envuelto en una neblina impenetrable. De repente, la presencia del hombre regresó a su mente. ¿Quién era él? ¿Qué quería de ellos? Se detuvo, sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de su cuerpo. Era un miedo diferente al que había sentido antes. Ya no se trataba de la oscuridad, sino de lo que la luz revelaba. Había algo más allá, algo que aún no podían ver, pero que ya los estaba acechando. En algún lugar profundo dentro de ella, Celestina sabía que ese miedo tenía que ser enfrentado. No podía seguir huyendo de lo desconocido. Fue entonces cuando escuchó el sonido. Al principio era un murmullo bajo, como un susurro en el viento. Luego, la voz se hizo más clara, más definida, hasta convertirse en una frase que parecía surgir desde lo más profundo de la tierra misma. El miedo no es más que la sombra de lo que aún no hemos comprendido. Celestina giró sobre sus talones, buscando la fuente de la voz. Pero no había nadie. El aire parecía estar quieto, como si el mundo entero hubiera quedado suspendido en un solo momento. Y, sin embargo, la voz seguía resonando, como si estuviera hablándole desde algún rincón oculto de su propia mente. La luz, que antes la cegaba, ahora parecía desvanecerse, dejando un espacio donde las sombras de lo desconocido se podían formar, pero no para aterrorizarlos, sino para guiarlos. ¿Y si el miedo que sentía no era real? ¿Y si todo aquello que creía conocer estaba distorsionado por su propia percepción? Celestina comenzó a caminar de nuevo, con pasos más firmes, guiada por esa voz que había escuchado en el viento. Cada paso parecía alejarla de la angustia que la envolvía, como si la verdadera liberación estuviera al alcance de su mano. En el horizonte, la figura del hombre apareció nuevamente, esta vez con una calma que contrastaba con el tumulto de pensamientos en la cabeza de Celestina. Él caminaba hacia ella y aunque su rostro seguía siendo enigmático, había algo en su porte que transmitía serenidad. «Lo que temes no es más que una ilusión», dijo él, deteniéndose ante ella. La claridad de su voz parecía cortante, pero no de una manera dañina. Más bien, como si estuviera ofreciendo una verdad que solo podía ser comprendida a través del coraje de mirar más allá del miedo. «¿Cómo puedo dejar de temer?», preguntó Celestina, su voz quebrada, mientras sentía como el miedo aún se aferraba a su pecho. El hombre la miró fijamente, sus ojos oscuros reflejando una sabiduría antigua, y dijo: «No es necesario que dejes de temer, Celestina. El miedo es una parte de ti, una sombra que surge cuando no comprendes lo que está frente a ti. Pero cuando eres capaz de mirar más allá, cuando eres capaz de enfrentarlo, el miedo se convierte en un maestro. Y es ese maestro quien te mostrará el camino hacia lo que has perdido». Celestina cerró los ojos por un momento, sintiendo que la verdad de sus palabras comenzaba a calar en su interior. El miedo, siempre tan aterrador, comenzaba a parecerse a algo más, a una oportunidad para entenderse a sí misma y al mundo que había cambiado. Abrió los ojos y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la oscuridad que había temido tanto no era su enemiga. Era solo el reflejo de la parte de sí misma que aún no había comprendido, la parte que, y con el tiempo, aprendería a abrazar. Y más allá de la oscuridad, de las sombras que ya no estaban, se encontraba la libertad de ser quien realmente era. El hombre asintió en silencio, como si hubiera comprendido su proceso interno. Luego, con un suave movimiento de su mano, señaló hacia el horizonte. Allí, en la lejanía, el sol brillaba con fuerza, pero ya no era cegador. La luz había comenzado a encontrar su lugar en el mundo y con ella la verdad había comenzado a revelarse, pieza por pieza. «El miedo ya no te retendrá», dijo el hombre mientras se alejaba, desapareciendo nuevamente en la luz que ahora se desvanecía como un susurro. Celestina miró al horizonte, sintiendo que algo dentro de ella había cambiado, algo que ya no podría ser ignorado. El miedo no era su enemigo y la luz no era su salvadora. Ahora comprendía que todo formaba parte de un todo, una danza entre lo visible y lo invisible, lo conocido y lo desconocido. Capítulo 7. El primer amanecer. El amanecer de aquel día parecía distinto a todos los demás. La luz, que antes había sido un invasor insensible, ahora era más suave, como una caricia sobre la piel.
La quietud de la mañana no estaba marcada por la indiferencia del sol, sino por la promesa de algo nuevo, algo que se gestaba en el aire, a pesar de las cicatrices del pasado. Celestina caminaba despacio, dejando que sus pies se hundieran ligeramente en la tierra mojada de la pradera. El aire fresco de la mañana la envolvía, renovando sus pensamientos, mientras su mente seguía buscando respuestas en los ecos de las palabras que había escuchado. El hombre, que siempre había aparecido como una sombra en la distancia, ya no estaba a su lado, pero su presencia seguía rondando cada rincón de su ser. Las palabras que le había dejado resonaban como un eco lejano, pero esta vez no le causaban miedo, sino una extraña sensación de calma. El miedo, que había sido el monstruo en su corazón, comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una nueva sensación, la curiosidad, esa que solo surge cuando la oscuridad deja paso a la luz. A medida que avanzaba por el campo, el paisaje parecía cobrar vida. Las flores que antes estaban sombrías y apagadas por la ausencia de las sombras ahora florecían con un color más vibrante. Los árboles, que habían estado en silencio durante tanto tiempo, susurraban en el viento, como si supieran que algo había cambiado. Todo alrededor de Celestina parecía respirar al mismo ritmo que ella, como si el mundo entero se hubiera sincronizado con su despertar. De repente, un destello de luz la deslumbró, y aunque el sol no estaba completamente alzado, su resplandor ya era suficiente para cambiar la textura del aire. Las sombras que antes la seguían con pesadez ya no estaban allí. La sensación de pérdida que la había perseguido durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse, reemplazada por una comprensión de que no necesitaba las sombras para existir, ni la oscuridad para definir quién era. Celestina se detuvo en el borde de un pequeño arroyo, mirando el reflejo del agua que corría tranquila, llevando consigo la memoria de lo que había sido y lo que aún estaba por ser. El agua reflejaba el cielo despejado, las montañas a lo lejos y, por un momento, su propio rostro. Pero no era el rostro de antes. No era el rostro de una joven perdida en su propio miedo, ni el de una mujer que había luchado contra las sombras. Era el rostro de alguien que había comenzado a comprender que ya no temía lo que veía en el espejo del alma. Había algo liberador en ese reflejo. La vida, tal como el agua que pasaba ante ella, no permanecía estática. Todo estaba en constante movimiento, en una danza que nunca terminaba, que se renovaba con cada respiración, con cada amanecer. La luz, que antes parecía ser una enemiga, ahora la abrazaba, y el miedo que antes la había paralizado se disolvía como el rocío de la mañana, dejando espacio para una nueva visión. El primer amanecer no era solo un cambio en el cielo, era un cambio en su alma. Y en ese momento, Celestina comprendió que la vida era un ciclo interminable de luces y sombras, de días y noches, de miedo y valentía. No se trataba de esperar a que las sombras volvieran para que todo tuviera sentido, ni de temer que la luz pudiera despojarla de su esencia. El equilibrio no estaba en las sombras ni en la luz, sino en el acto de vivir, de abrazar todo lo que el mundo ofrecía, sin juicio, sin temor. Un leve viento sopló, acariciando su rostro, trayendo consigo el eco de una nueva verdad. Ya no estaba sola. El pueblo, que durante tanto tiempo había estado sumido en la duda, comenzaba a despertar también. Las personas salían de sus casas, sus rostros reflejaban una inquietud nueva, pero ya no era un temor. Era la curiosidad del que sabe que está a punto de descubrir algo grande, algo profundo. Y aunque el camino era incierto, ya no parecía tan aterrador. Celestina cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, permitiendo que el aire fresco de la mañana la llenara. Cuando los abrió, su mirada se dirigió hacia el horizonte, donde el sol, ahora un poco más alto, comenzaba a iluminar las montañas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados. Este era su primer amanecer. Y, por fin, entendía que no importaba cuántas sombras se desvanecieran o cuánta luz apareciera, siempre habría un nuevo día para comenzar de nuevo. Para mirar lo que había dentro de sí misma sin miedo, para explorar los rincones de su alma sin temor al juicio. Este amanecer era solo el principio. El primer amanecer no era solo un cambio en el cielo, sino en su ser. Y con él, todo comenzó a tomar sentido. La libertad no estaba en la ausencia de sombras, sino en la capacidad de ver la luz dentro de la oscuridad, de encontrar la paz en medio de la tormenta. Capítulo 8. Sombras de otros tiempos.
Había días en los que Celestina sentía que todo a su alrededor era una ilusión, como si la realidad misma se deshiciera entre sus dedos. Aquel amanecer había sido el inicio de algo nuevo, pero al mismo tiempo le revelaba una verdad inquietante. Lo que había creído dejar atrás no estaba realmente lejos. Las sombras de otros tiempos aún susurraban en los rincones más oscuros de su ser, como fantasmas que se negaban a desaparecer. Caminaba por las antiguas calles del pueblo, donde el paso del tiempo había dejado huellas profundas. Las casas de piedra, que antes habían sido refugio, ahora parecían desmoronarse bajo el peso de una historia no contada. Los recuerdos del pasado, aquellos que una vez creyeron haber olvidado, empezaban a retornar con una fuerza inesperada. Las sombras que pensaban haber abandonado estaban de vuelta, pero no como una amenaza. No eran ya las sombras que temían, sino aquellas que les hablaban en susurros, que los invitaban a recordar lo que habían perdido, lo que no habían comprendido. Celestina se detuvo frente a una casa antigua, su fachada cubierta de enredaderas y olvido. Era la misma casa donde había crecido, donde había jugado en su infancia. Y sin embargo, al mirarla ahora, sentía que era un lugar extraño, un rincón distante en la memoria. Las sombras de su niñez se deslizaban por las paredes, como ecos que buscaban ser escuchados, como si el tiempo hubiera dejado una marca en cada ladrillo, en cada rincón. Cuando cruzó el umbral de la puerta, un aire pesado la envolvió, como si el pasado estuviera suspendido en el aire, esperando a ser liberado. El interior estaba sumido en un silencio profundo, roto solo por el sonido de sus pasos. Las habitaciones, que alguna vez estuvieron llenas de risas y voces, ahora eran apenas un reflejo de lo que habían sido. Las sombras del pasado flotaban en el aire, como fragmentos de un sueño lejano. Celestina caminó por la casa, tocando con la yema de los dedos las paredes, como si buscara algo perdido. Y en cada habitación, una nueva imagen surgía ante sus ojos. La figura de su madre, sentada en la mecedora, sus ojos llenos de una tristeza insondable. Su padre, abrazado a su guitarra, cantando canciones que ya no recordaba. Los momentos felices y las horas de angustia se entrelazaban, creando una tela de araña que atrapaba sus recuerdos en un espacio suspendido entre la luz y la oscuridad. Fue entonces cuando una imagen la golpeó con fuerza. En el pequeño jardín, donde solía jugar de niña, había una sombra, una figura que no había estado allí antes. La silueta de un hombre que caminaba lentamente entre las flores marchitas. Al principio, pensó que era una visión, una ilusión creada por su mente, pero a medida que se acercaba, la figura se definía con más claridad. No era alguien que reconociera, pero había algo en su presencia que despertaba en Celestina una extraña sensación de familiaridad. La figura se detuvo. Al levantar la cabeza, Celestina vio sus ojos. Eran oscuros, como la profundidad de un abismo, pero en ellos había una tristeza profunda, como si estuvieran esperando una respuesta que nunca llegaría. La figura sonrió débilmente y con un gesto de la mano, señaló hacia el horizonte. Las sombras no siempre son lo que parecen, dijo la figura con una voz que resonó en el aire como un eco. Sus palabras, aunque suaves, contenían una fuerza inexplicable. Celestina no pudo evitar sentir que aquellas palabras la atravesaban, como si estuviera viendo a través de su alma. Antes de que pudiera responder, la figura desapareció, desvaneciéndose en el aire como una bruma que se disuelve al amanecer. Celestina se quedó allí, inmóvil, observando el lugar donde la figura había estado, preguntándose si había sido un sueño, una aparición o algo más. Las sombras de otros tiempos no se desvanecían fácilmente. Parecía que la vida le pedía que regresara, que desenterrara los recuerdos olvidados, que enfrentara los fantasmas que creían haber dejado atrás. Pero, ¿por qué? ¿Por qué esas sombras seguían persiguiéndola cuando la luz parecía haber llegado para quedarse? La respuesta, Celestina lo sabía, no estaba en las sombras ni en la luz, sino en el camino que debía recorrer para reconciliar ambas. No podía seguir huyendo del pasado, ni tampoco aferrarse a él. El primer amanecer había sido solo el inicio de un proceso más profundo, uno que la llevaría a enfrentarse no solo a sus miedos, sino también a los recuerdos y las sombras que aún no había dejado ir. Con un último vistazo a la casa, a las sombras que aún se aferraban al pasado, Celestina dio un paso atrás. Sabía que debía seguir adelante.
Pero, por primera vez, no sentía miedo. No era la luz la que la guiaba, ni la oscuridad que la retenía. Era la fuerza del presente, el poder de vivir en el momento, de aceptar lo que era y lo que había sido. Las sombras de otros tiempos no podían seguirla para siempre. Mientras caminaba de regreso hacia el pueblo, la luz del día parecía tomar un tono más suave, como si todo el mundo estuviera respirando en armonía con ella. El pasado había dejado sus huellas, pero ya no la definía. Había aprendido que la verdadera libertad residía en el equilibrio entre las sombras y la luz, entre lo conocido y lo desconocido. Capítulo 9. Caminos en penumbra. La penumbra no es oscuridad ni es luz. Es el espacio intermedio, el refugio de las dudas y las certezas a medias. Ese es el terreno donde Celestina se encontraba ahora, caminando sin saber del todo si avanzaba o retrocedía. Las sombras de su pasado seguían acompañándola, no como monstruos que acechan, sino como presencias que se movían de forma silenciosa, en cada rincón, en cada pensamiento. Había días en los que la penumbra parecía un lugar seguro. En su interior, las dudas se mezclaban con los recuerdos, creando una danza tenue y al mismo tiempo reconfortante. Era como si los caminos que había recorrido hasta ahora fueran más fáciles de transitar en la niebla, donde todo estaba borroso y difuso, donde nada tenía una forma definida. En ese lugar, lo que no se veía podía imaginarse, y lo que no se entendía aún podía explicarse en su mente. Sin embargo, había algo más en esa penumbra, algo que la impulsaba a caminar más rápido, a buscar la salida. No podía quedarse en la confusión, no podía rendirse a la parálisis que el miedo y la indecisión traían consigo. No podía ignorar la necesidad de encontrar claridad, de ver los caminos con una nueva luz, sin que las sombras la atraparan en sus redes invisibles. Celestina caminaba por las colinas cercanas al pueblo, donde el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el horizonte de colores cálidos y fugaces. Las sombras, como siempre, comenzaban a alargarse, dibujando figuras extrañas sobre el terreno. Pero ya no sentía la misma ansiedad que antes. En este espacio de transición, en este lugar de dudas, estaba aprendiendo a entender el equilibrio. Sabía que no siempre habría luz para guiar su camino y que la oscuridad no era enemiga, sino compañera. La clave estaba en encontrar la forma de caminar en la penumbra sin perderse, sin dejarse consumir por los fantasmas del miedo o las ansiedades del futuro. El viento soplaba suavemente entre los árboles, llevando consigo el susurro de las hojas, como si el propio paisaje estuviera hablándole. Celestina se detuvo, respirando profundamente, permitiendo que la quietud la envolviera. No necesitaba tener todas las respuestas. No necesitaba que el mundo fuera claro y nítido en cada momento. En la penumbra se encontraba una lección importante: la vida no siempre podía ser definida por absolutos, no siempre podía ser vista en blanco y negro. Había matices, sombras y luces que solo se podían ver cuando se permitía que el tiempo pasara, sin prisa, sin apuro. A medida que el día se desvanecía y la noche comenzaba a tomar forma, las estrellas emergían tímidamente, como luces lejanas, observando desde lo alto. Celestina sonrió, comprendiendo que cada estrella, por pequeña que fuera, tenía su propia historia, su propio camino. En la penumbra, las estrellas no eran la excepción. Eran señales, pequeñas guías en la oscuridad, que mostraban que incluso cuando no se veía todo con claridad, había algo a lo que aferrarse. Algo que, aunque no siempre evidente, estaba siempre presente. De repente, algo en la lejanía llamó su atención. Una figura apareció, caminando hacia ella. Al principio, la silueta era indistinta, pero a medida que se acercaba, Celestina pudo distinguirla con más claridad. Era el hombre, el mismo que había encontrado antes, aquel cuya figura siempre parecía salir de la penumbra para darle una nueva perspectiva. Su rostro estaba marcado por el tiempo y por las huellas de las mismas dudas que Celestina llevaba en su corazón, pero sus ojos, los mismos ojos oscuros que había visto antes, brillaban con una luz suave, como si comprendiera la batalla interna que ella estaba librando. «La penumbra no es tu enemigo», le dijo el hombre, su voz suave como el viento. Sus palabras, como siempre, llevaban consigo una sabiduría que parecía ir más allá de las palabras mismas. «Entonces, ¿por qué está aquí?», preguntó Celestina, sin poder evitar la pregunta.
Su corazón latía con fuerza, pero ya no con miedo, sino con la esperanza de entender. Porque la penumbra es un lugar de transición. Un espacio donde las respuestas no siempre son claras, pero donde puedes encontrar lo que realmente importa. El miedo es el que te hace perder el rumbo. La penumbra no te oculta, te revela. Te muestra lo que no puedes ver a plena luz del día. Celestina lo miró fijamente, sus palabras resonando en su mente. El hombre no le daba una solución, no le entregaba un mapa ni un camino claro, pero la manera en que hablaba, la serenidad en su tono, le permitía ver que quizás no necesitaba esas respuestas absolutas. Tal vez la verdadera fuerza radicaba en aceptar la penumbra, en no temerle, sino caminar a su lado, dejarse guiar por ella sin que la confusión la venciera. El hombre sonrió, como si supiera lo que estaba pasando en su interior. El camino en penumbra es un camino que hay que recorrer con confianza. No todo se revelará de inmediato, pero todo se revelará a su debido tiempo. Con esas últimas palabras, la figura del hombre se desvaneció una vez más, fundiéndose con la penumbra del atardecer. Celestina permaneció allí, en silencio, mirando las sombras que se alargaban a su alrededor, pero esta vez con una paz interior que no había conocido antes. La penumbra ya no era un enemigo, sino un compañero en su viaje. Y aunque los caminos seguían siendo inciertos, ya no sentía el mismo miedo de antes. Había aprendido que lo incierto no era el enemigo, sino la oportunidad de descubrir lo que aún no se había mostrado. Capítulo 10. El susurro del viento. El viento siempre fue un misterio para Celestina. No el viento que arrastra tormentas, ni el que sacude las ramas de los árboles con furia, sino el susurro sutil. Aquel que no se ve pero se siente, que llega sin previo aviso y se desvanece en un suspiro. Ese viento, que parecía tener vida propia, hablaba en su oído con palabras que no podía entender, pero que de alguna manera, profundamente, la consolaban. Esa tarde, mientras caminaba por el campo, el viento la rodeó como si tuviera una voluntad propia. Las hojas caídas se levantaron en pequeños torbellinos, danzando en el aire en una coreografía que solo el viento parecía comprender. Celestina cerró los ojos por un momento, dejando que la brisa acariciara su rostro, respirando profundamente. En ese instante, algo dentro de ella se aquietó. La incertidumbre, que siempre la había acompañado como una sombra persistente, desapareció por un momento, reemplazada por una sensación de paz profunda. Escucha, pensó. Escucha el viento. La idea le vino a la mente como un llamado, como una invitación que no podía rechazar. Decidió caminar hacia el borde del acantilado, donde el viento soplaba con más fuerza, y donde el sonido de su susurro era más claro, más presente. Al llegar allí, se sentó en una piedra, mirando hacia el horizonte, donde el mar se extendía en un inmenso lienzo de agua y cielo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo las olas con tonos dorados y rosados, mientras el viento seguía su canto interminable. Cerró los ojos y prestó atención, dejando que las palabras del viento comenzaran a tomar forma. No eran palabras en el sentido común, sino sensaciones, ideas que fluían como corrientes invisibles. El viento le hablaba de cosas que no comprendía completamente, pero que de alguna manera la tocaban en lo más profundo de su ser. Le hablaba de los ciclos de la vida, de la naturaleza que todo lo rodea, de la eterna danza entre la luz y la sombra. Le hablaba de la paciencia, de la necesidad de dejarse llevar, de no apresurarse a entender todo de inmediato. Era como si el viento, con su constante movimiento, le enseñara algo que no podía aprender de otra manera. A veces, lo que se busca no se encuentra en los lugares esperados, ni se resuelve con palabras. A veces, el conocimiento viene en pequeños susurros, en momentos de quietud, cuando se deja de luchar contra el flujo de la vida y se aprende a fluir con él. El viento no se detiene, pensó Celestina. Y no debe hacerlo. Su fuerza radica en su continuo movimiento, en su habilidad para cambiar y adaptarse. De repente, el viento comenzó a soplar con más fuerza, como si tratara de hacerle comprender algo más. Las ramas de los árboles se movían violentamente y el cielo, que había estado claro, se oscureció momentáneamente, cubriéndose de nubes grises. Pero en lugar de sentir miedo, Celestina se sintió conectada con todo lo que la rodeaba. Sabía que ese viento, ese susurro, le hablaba de la transformación, del cambio que había comenzado en su interior.
y aunque la tormenta que se avecinaba parecía ser un desafío, ella ya no temía. El viento le había enseñado a aceptar la incertidumbre, a encontrar fuerza en los momentos de turbulencia. El viento continuó su danza con las hojas, las nubes, el mar. En ese instante, Celestina entendió que no tenía que controlarlo todo. Al igual que el viento, ella debía aprender a moverse, a adaptarse, a dejarse llevar sin perderse a sí misma en el proceso. A veces, la vida no era algo que se podía comprender completamente. A veces, había que simplemente escuchar su susurro, confiar en su dirección y permitir que el viento guiara sus pasos. Al levantarse y caminar de regreso por el acantilado, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, suaves y frescas, como si el cielo mismo estuviera dando la bienvenida a su nueva comprensión. Celestina no miró atrás. No necesitaba hacerlo. Sabía que el viento seguiría allí, susurrando a su oído, guiándola hacia donde debía ir. Capítulo 11. El umbral de lo desconocido. El umbral. Ese lugar entre el ayer y el mañana, entre lo conocido y lo inexplorado, donde las decisiones se tornan irreversibles y las posibilidades parecen infinitas. Para Celestina, el umbral de lo desconocido ya no era un lugar temido. Había aprendido a caminar por él sin mirar atrás, con la certeza de que, aunque no siempre podía ver el camino por delante, cada paso que daba la acercaba más a su destino, al que solo ella podía alcanzar. Había llegado el momento de atravesar ese umbral. Ya no quedaban excusas ni pretextos. Había pasado demasiado tiempo esperando las condiciones perfectas, buscando respuestas en el pasado, en los recuerdos que se desvanecían como niebla. Pero algo había cambiado. Algo dentro de ella había despertado y ya no podía quedarse esperando más. El umbral estaba frente a ella y la llamaba, como una puerta cerrada que solo podía abrir con valentía, sin miedo a lo que podría encontrarse al otro lado. A lo lejos, se alzaba una montaña. Su cima estaba cubierta de niebla, como si la montaña misma estuviera envuelta en un misterio que no estaba dispuesto a revelar. Celestina observó durante un largo rato. No había señales de que el camino hacia la cima fuera fácil, ni tampoco parecía ser una ruta común, pero algo en su interior la impulsó a avanzar. El umbral no estaba solo en su mente, sino también en el mundo que la rodeaba. La montaña representaba todo aquello que había temido, lo desconocido, lo incierto, lo que no podía controlar. Pero, al mismo tiempo, representaba la oportunidad de crecimiento, la promesa de una transformación que solo podía suceder si se enfrentaba a lo que había estado evitando. Sus pasos fueron lentos al principio, cautelosos, como si el miedo aún tuviera una presencia tangible. Cada piedra, cada rincón de la senda parecía susurrarle que no era tarde para regresar, que aún podía dar media vuelta y encontrar un camino más fácil. Pero ella no lo hizo. No esta vez. El umbral no estaba en el paisaje ni en la montaña, sino en su propio corazón. Solo podía cruzarlo si dejaba de lado los miedos, si confiaba en que, aunque el futuro fuera incierto, lo importante era dar ese primer paso. A medida que ascendía por el sendero empinado, los árboles comenzaron a alejarse, y la tierra se volvió más rocosa. La luz del sol se desvanecía detrás de la niebla, dejando que las sombras se alargaran. Pero ya no sentía el frío que antes la había perseguido. La penumbra ya no era un lugar de incertidumbre, sino un espacio donde podía encontrar claridad en su interior. Cada paso la hacía más fuerte, más consciente de su capacidad para enfrentarse a lo que no conocía. La atmósfera era densa, el aire se tornaba más pesado conforme ascendía, y el viento susurraba con una intensidad creciente. Los árboles, los arbustos, todo a su alrededor parecía vigilarla, como si el mundo mismo estuviera esperando su reacción ante el reto que había decidido asumir. No había vuelta atrás. El umbral ya estaba cruzado, y todo lo que quedaba por hacer era avanzar hacia lo desconocido. Unos minutos después, cuando la niebla se espesó tanto que apenas podía ver a su alrededor, Celestina se detuvo. Frente a ella se alzaba una puerta, antigua y tallada en madera, cuya existencia no había percibido hasta ese momento. Parecía no pertenecer a ese paisaje salvaje y sin vida. Era como si la puerta hubiera aparecido de la nada, un vestigio de otro tiempo, de otro espacio. La curiosidad la invadió, pero no sintió miedo.
El miedo había quedado atrás, con el camino recorrido, con las sombras que ahora estaban bajo sus pies. Con una respiración profunda, extendió la mano y empujó la puerta. Al abrirla, una luz brillante la cegó por un momento, una luz tan pura y tan intensa que no sabía si estaba soñando o si realmente había cruzado a otro mundo. La puerta se cerró detrás de ella con un suave susurro y Celestina se encontró en un campo abierto, donde las montañas no eran más que suaves colinas que se desvanecían en el horizonte. El paisaje era hermoso, aunque aún extraño, como si estuviera en un lugar entre lo real y lo imaginario. Al mirarse, notó que ya no era la misma. Algo había cambiado en su interior. El miedo ya no era una sombra que la acechaba, sino una energía transformada. Había cruzado el umbral de lo desconocido y con ello había dejado atrás todas las dudas, todos los miedos que la habían acompañado durante tanto tiempo. Ahora, en este nuevo espacio, todo parecía posible y aunque las respuestas seguían siendo inciertas, la sensación de que todo había valido la pena era palpable. A lo lejos, vio una figura acercándose, una figura que se movía con la misma determinación que ella había sentido al cruzar la puerta. Era como si el camino, la montaña, el viento y la luz, todo hubiera conspirado para llevarla a ese momento. Y cuando la figura estuvo lo suficientemente cerca, Celestina vio que no estaba sola. El umbral había sido solo el principio y al otro lado la vida la esperaba con los brazos abiertos, lista para ser vivida. Capítulo 12. La danza de la libertad. La libertad nunca fue algo que Celestina pudiera comprender con claridad hasta ese momento. Siempre había imaginado que la libertad se trataba de estar libre de las sombras, de la opresión, de los miedos que la habían acompañado a lo largo de su vida. Pero lo que había descubierto al cruzar el umbral de lo desconocido era que la verdadera libertad no se encuentra en la ausencia de algo, sino en la aceptación plena de lo que se es, de lo que se tiene, y de lo que se es capaz de dar. El aire en ese nuevo mundo era más fresco, más puro, y la luz del sol caía sobre todo con una calidez reconfortante. Pero lo que realmente la asombraba era la sensación de movimiento, como si la vida misma estuviera danzando en su alrededor, invitándola a unirse a la coreografía del universo. En su interior algo se había despertado, algo que la llamaba a moverse, a liberarse, a expresarse sin temor a lo que los demás pudieran pensar o decir. Bajo un cielo azul profundo, el viento había cesado, pero aún sentía su presencia en cada rincón del paisaje. Las flores a su alrededor se balanceaban suavemente, como si respondieran a una melodía invisible. Celestina no pudo evitar sonreír. La danza de la libertad no era solo una metáfora, sino algo tangible, algo que se respiraba, algo que se sentía en la piel, en el alma. Ella misma era parte de esa danza, un movimiento fluido que la conectaba con todo lo que la rodeaba. Danzó sin pensar, sin seguir un paso específico, simplemente dejándose llevar por la música del momento, por el ritmo que brotaba de su interior. No había una dirección precisa, no había un propósito más allá del simple hecho de moverse, de estar viva, de sentir. En cada giro, en cada paso, la libertad la envolvía, liberándola de las cargas que había llevado durante tanto tiempo. De repente, como si el viento hubiera respondido a su invitación, comenzó a soplar nuevamente. Esta vez no era una brisa suave, sino una corriente fuerte y vibrante que la impulsaba a moverse con más energía. Las hojas de los árboles caían a su alrededor, creando una alfombra de colores que parecía seguir sus movimientos. El viento jugaba con su cabello, lo levantaba en espirales, como si también quisiera bailar. Y en ese instante, Celestina comprendió que la libertad no solo se trataba de actuar sin restricciones, sino de conectarse con la energía del universo, de ser parte de algo mucho más grande que uno mismo. La danza no era solo física. Era emocional, mental, espiritual. Era una danza con la vida misma, con el presente. Había aprendido que la libertad no significa tener todas las respuestas, ni escapar de las sombras, ni vivir sin dificultades. La libertad era aceptar cada momento como venía, abrazar la incertidumbre con gracia, fluir con las experiencias sin miedo, sin resistencia. En medio de esa danza, Celestina se dio cuenta de algo fundamental. Ya no necesitaba buscar la validación de los demás, ni probar nada. Ya no le importaba si otros comprendían su camino, si veían la vida de la misma manera en que ella lo hacía.
La libertad no dependía de las expectativas externas, sino de la capacidad interna para ser auténtica, para ser fiel a sí misma en cada paso que daba. Era una fuerza que nacía del interior, no una conquista externa. Cuando la danza llegó a su fin, Celestina se detuvo en el centro de ese campo inmenso, respirando profundamente, sintiendo cómo la energía de la vida seguía fluyendo a través de ella. Estaba cansada, pero feliz, llena de una paz profunda. Había comprendido lo que significaba ser verdaderamente libre. No era un estado permanente, sino una práctica constante, un recordatorio de que siempre hay algo nuevo por descubrir, algo nuevo por aprender. El sol comenzaba a ponerse, pero esta vez, en lugar de sentirse sola o perdida, Celestina experimentó una profunda sensación de conexión con todo lo que la rodeaba. La vida, el viento, la tierra, las estrellas que comenzaban a asomar en el cielo. Todo formaba parte de esa danza eterna que nunca se detiene, y ella era una pieza más en ese infinito movimiento. En ese momento, la libertad no era solo un concepto. Era una realidad vivida, una experiencia palpable, una danza que la invitaba a seguir moviéndose, a seguir viviendo, a seguir siendo. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, Celestina sabía que no importaba. El simple hecho de estar viva, de danzar, de ser parte de ese todo, era suficiente. Capítulo 13. La sombra y la luz. La tarde comenzaba a declinar y Celestina, sentada sobre una roca en la cima de una colina, observaba cómo el horizonte se llenaba de colores cálidos y moribundos, esos tonos dorados y violetas que preludian la noche. A su alrededor, la vida continuaba su curso sin prisa, como si el tiempo mismo hubiera decidido tomarse un descanso. En ese momento, parecía como si todo lo que había aprendido hasta ahora estuviera alineado en su mente, esperando el último entendimiento que pudiera traerle paz. La sombra y la luz. Dos fuerzas que siempre habían estado presentes en su vida, pero que ahora, al final de su viaje, entendía de manera diferente. No como opuestos, como enemigos condenados a luchar por la supremacía, sino como compañeros, como elementos inseparables que se complementan y que, en su dualidad, crean el balance necesario para que exista la vida. Todo tiene su sombra, pensó Celestina. Y todo tiene su luz. Había vivido gran parte de su vida temiendo a las sombras, como si fueran una amenaza constante que la perseguía. Había creído que si podía escapar de ellas, encontrar un lugar donde la luz fuera la única dueña, sería finalmente libre. Pero ahora, en su corazón, comprendía que no era posible. La luz sin sombra pierde su profundidad, pierde su sentido. Y la sombra, sin la luz que la contrasta, se vuelve una oscuridad absoluta. Solo cuando ambas se encuentran, cuando se abrazan y se entienden, se da lugar a la verdadera comprensión. La sombra no era su enemiga, ni su prisión. La sombra era un reflejo de la luz que aún no podía ver, de la parte de sí misma que aún estaba por descubrir. En cada sombra había una lección, un susurro del alma que le hablaba de lo que debía transformar, de lo que aún debía integrar para llegar a ser la totalidad de lo que podía ser. Por un largo rato, se quedó allí, meditando, sintiendo cómo el sol se desvanecía poco a poco, dejando que la noche llegara con suavidad, sin prisas. Un par de estrellas comenzaron a brillar tímidamente en el cielo. Celestina levantó la mirada, y al ver esas pequeñas luces en la vastedad del firmamento, comprendió que la vida es, en su esencia más profunda, una danza constante entre la sombra y la luz. Son dos energías que nunca se separan, que siempre están presentes, pero que se transforman, se cruzan, se alimentan mutuamente. En sus momentos más oscuros, había creído que la sombra era el fin, que nada bueno podría salir de esos momentos de dolor y duda. Pero hoy, al mirar las estrellas que emergían del abismo de la noche, entendió que las sombras, lejos de ser algo que temer, eran las que le permitían ver la luz con mayor claridad. Las noches oscuras, los momentos de incertidumbre y miedo, le habían enseñado más sobre sí misma que cualquier amanecer brillante. Había sido en la sombra donde había encontrado su verdadera fuerza, su resiliencia. El viento volvió a levantarse, suave y constante, como si también él estuviera en ese proceso de aprendizaje. Celestina cerró los ojos, dejando que el viento acariciara su rostro, y en ese preciso instante, entendió que la vida no se trataba de eliminar la sombra o de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de aceptar ambas,
de abrazar lo que era y lo que aún no era, de permitir que tanto la luz como la sombra coexistieran en su ser. La sombra le enseñó la humildad de la imperfección, mientras que la luz le mostró la belleza que nace de la aceptación. Ambas fuerzas estaban dentro de ella, y solo cuando las integró, cuando dejó de luchar contra ellas, fue capaz de encontrar la paz que tanto había buscado. La sombra ya no la perseguía, y la luz ya no era un ideal lejano. Ambas formaban parte de su totalidad, y juntas le permitían ver el mundo y a sí misma con una claridad que antes le era desconocida. La noche se hizo más profunda y Celestina, sintiendo un bienestar inexplicable, se levantó lentamente de su roca. No había prisas, no había un destino final que alcanzar. La sombra y la luz seguirían allí, pero ahora sabía cómo caminar entre ellas, sabiendo que ambas eran necesarias para su viaje. Al dar el primer paso hacia su destino, ya no temía a lo que vendría. La sombra y la luz no eran enemigos, sino aliadas en su crecimiento, en su aprendizaje, en su camino hacia el corazón del universo. Epílogo, un nuevo horizonte. El viento, ahora suave y lleno de promesas, recorría los rincones de la tierra, llevando consigo una sensación de paz que se asentaba sobre todo lo que tocaba. Las estrellas ya brillaban con firmeza en el cielo, como puntos de luz en la vasta oscuridad, y la luna, serena y llena, observaba desde lo alto, como un testigo silencioso de lo que había sido y de lo que estaba por venir. Celestina caminaba a través de un campo abierto, sus pasos firmes y seguros. Había llegado hasta aquí, no sin esfuerzo, no sin dudas, pero con una certidumbre profunda que nacía de lo vivido. Había cruzado umbrales, enfrentado sombras, danzado en la libertad de su ser, y aprendido a caminar entre la luz y la oscuridad, sin miedo, sin temor al futuro. Miraba a su alrededor y veía un mundo vasto, lleno de posibilidades infinitas. Aunque el camino que había recorrido estaba marcado por sus huellas, sabía que no era el final. La vida, siempre cambiante, siempre fluida, le ofrecía un nuevo horizonte, un horizonte que se extendía más allá de lo visible, más allá de lo comprensible. Y con cada paso, sentía como la vida la invitaba a seguir, a continuar descubriendo, a seguir aprendiendo, a seguir creciendo. Había llegado a comprender que el horizonte no es un lugar fijo, sino un viaje continuo, un proceso que nunca se detiene. Cada amanecer traía consigo una nueva oportunidad y cada anochecer una lección que sumar. La vida no se trata de alcanzar un destino, sino de experimentar el camino, de vivir cada momento con plenitud sin esperar que la sombra o la luz se desvanezcan, sino aprendiendo a convivir con ambas. Y así, Celestina entendió que no importaba cuántas veces hubiera atravesado umbrales, no importaba cuántas sombras hubiera enfrentado. El horizonte siempre se movería con ella, siempre estaría allí, esperando ser descubierto. Cada día sería una nueva página en su historia, una historia que ella misma escribiría, con cada paso que daba, con cada decisión que tomaba, con cada respiración que le recordaba que estaba viva. El horizonte no era solo un lugar al que llegar, sino una invitación a seguir viviendo, a seguir explorando los misterios de la existencia, a seguir amando la belleza que surge de la imperfección, de la lucha, de la reconciliación. No se trataba de encontrar respuestas definitivas, sino de aprender a abrazar las preguntas, de caminar hacia lo incierto con la confianza de que lo desconocido es solo una oportunidad para crecer. Y así, mientras las estrellas seguían brillando en el cielo y la luna la observaba desde lo alto, Celestina dio un paso más. Un paso hacia el futuro, hacia ese nuevo horizonte que siempre estaría por delante. Y en ese paso, encontró la paz de saber que no estaba sola, que el viaje era infinito, que cada final era solo el comienzo de algo nuevo. Querido oyente, al llegar al final de esta travesía, el día que las sombras dejaron de seguirnos te invita a reflexionar sobre tu propio viaje. Las sombras que a veces parecen perseguirnos no son más que reflejos de lo que aún debemos abrazar, y la luz, que a menudo buscamos desesperadamente, se encuentra en cada rincón de nuestra alma, esperando ser reconocida. Que este viaje te inspire a caminar con más confianza hacia tus propios horizontes, a aceptar tanto la oscuridad como la luz que habitan en ti, y a recordar que cada paso, por pequeño que sea, es una victoria en tu camino hacia la paz y la autenticidad. Las sombras pueden dejar de seguirnos, pero la luz siempre estará presente, guiándonos hacia adelante, hacia lo desconocido, hacia lo nuevo. Gracias por acompañarnos en este viaje.
Que encuentres en cada día la oportunidad de bailar tu propia danza de libertad y en cada momento descubrir un horizonte aún más brillante. Con gratitud y esperanza, Saber Kouba.